Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente sé, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente sé, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh, Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a tus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos libró, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Sí, Señor, tú eres nuestro amigo fiel. Tú estás aquí con nosotros. Te adoramos a ti, Señor. Te exaltamos, Padre. A ti te adoramos, al que nos salvó, al que nos da vida eterna. Mas el Dios de toda gracia, Él nos llamó a su gloria eterna.
perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él. Sí, Señor, a ti te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Hola hermanos, hermanas, amigas, amigos, estamos en un nuevo jueves de estudio bíblico y vamos a continuar con esta serie que ya iniciamos hace 2 jueves atrás, que tiene el nombre de Liderazgo Femenino. Si usted aún no lo ha visto y quiere verlo, puede encontrarlo en Facebook a través del nombre Iglesia Betel. Allí puede encontrar los capítulos anteriores, pero también una serie de estudios a lo largo del tiempo que allí han quedado plasmados para que usted los pueda revisar. Y vamos a hablar entonces, o vamos a continuar hablando acerca del liderazgo femenino. Hace 2 jueves atrás iniciamos con Ruth y la verdad es que a través de Ruth entendimos lo que es el liderazgo situacional. Ruth, una mujer que en un momento específico surge como una pieza clave para el pueblo de Israel, se caracterizaba por ser una mujer extranjera, quien deja su cultura, quien deja sus dioses, quien deja su pasado, su historia de vida, quien deja sus costumbres, ¿verdad? Y todo lo conocido a causa del Dios verdadero, a causa de tu Dios y a causa de mi Dios. Y en amor lo hace, en amor a su suegra Noemí, una anciana que no tenía absolutamente nada que ofrecerle. El liderazgo de Ruth, la verdad es que no se caracterizó por ser un liderazgo que moviera masas, que influyera sobre toda la nación, sino que más bien se caracterizó por la determinación y por la decisión de esta mujer en un momento o en una situación puntual, en un momento concreto, en una situación emergente. Y el liderazgo de ella fue un liderazgo de compañía. Así lo señalábamos
el primer jueves de cuando iniciamos esta serie, Liderazgo Femenino. Luego, el reciente jueves, a través del estudio desarrollado por nuestra hermana y nuestra amiga Daniela, seguimos completando un poco nuestra comprensión o afirmando la comprensión acerca de este liderazgo situacional. Ella habló acerca de Rahab. Allí observamos a esta mujer, una mujer inteligente y corajuda, que escondió del rey de Jericó a 2 espías que Josué envió para que revisaran, para que conocieran, para que evaluaran el país donde ellos iban a asentarse posteriormente, la tierra prometida, el pueblo que Dios, el territorio, el espacio que Dios había preparado para ellos. Y esta mujer con astucia lo que hace es esconder a estos 2 espías en el techo. Y esto lo hizo porque ella creyó en el poder que tenía Dios y no lo dudó. Ella, por amor a su familia y por amor a su propia vida, creyó en este Dios, creyó en que podía salvarse y aceptó esta salvación sin dudar. Su liderazgo, la verdad es que lo denominamos como un liderazgo de protección. Ella protegió a su familia y se protegió a sí mismo. Y hoy hablaremos de una tercera mujer. Hoy hablaremos específicamente de Débora. Esta mujer ejerció un liderazgo influyente. Hemos visto entonces primero un liderazgo que acompaña, un liderazgo que protege y hoy vamos a ver un liderazgo que influye a través de Débora. Y para eso, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en la versión NBI, Jueces, específicamente en el capítulo 4, y vamos a leer los versos del 4 al 9. Puede buscarlo allí en su celular, en su tablet, en su computador, o también puede buscarla lógicamente en su Biblia de papel si es que tiene la versión, o si tiene otra versión también nos puede ir acompañando. Entonces, Jueces, capítulo 4, versos del 4 al 9. Esto dice de la siguiente forma: en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora. Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, queremos pedirte que abras nuestro corazón, que abras nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, para poder atesorar, para poder comprender y para poder aplicar lo que tú nos vas a enseñar a través de esta mujer, hija tuya que existió en un momento crucial de la historia.
Gracias, Padre. Creemos que a través de tu Espíritu Santo lo harás. Así que lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a avanzar entonces. Hay un contexto. Detrás de el momento en el que está Débora hay un contexto, por cierto. Todos vivimos en un contexto histórico, ¿verdad? En un momento. Ahora, por ejemplo, si contamos nuestra historia más adelante, diremos que estuvimos en un contexto de pandemias cuando teníamos cierta edad, cuando desempeñábamos tal y tal trabajo, o cuando, no sé, nació nuestro hijo. En mi caso, por ejemplo, nuestro bebé nació en un momento, en un contexto de pandemia, y asimismo también Débora estaba inmersa en un contexto histórico. En este periodo Israel ya estaba en la tierra prometida. Eso es lo primero que debemos entender. Israel ya estaba en esta tierra prometida. Ya Josué y sus líderes habían muerto. Ya no pertenecen a este contexto Josué y los líderes que llegaron hasta Canaán, sino que ellos ya están muertos. Y a partir de ello, las tribus, cada tribu ya estaba separada, ¿verdad? Y por lo tanto, en este contexto no había una unidad nacional, sino que cada tribu hacía lo que bien le parecía, velaba por sus propios intereses, por sus propias necesidades, y no ayudaba al otro, pero tampoco pedía ayuda de sus hermanos. La verdad es que vivían de manera aislada. Por lo tanto, en este periodo en la que gobernaban los jueces, la verdad es que los jueces no gobernaban a la nación en sí, o es decir, a todas las tribus como una sola nación, sino que a ciertas o a algunas de ellas. En este contexto también, la verdad que como mencionamos anteriormente, o como mencioné anteriormente, perdón, Israel ya estaba en Canaán. Y este lugar, Canaán, se caracterizaba por un gran movimiento o por mucho flujo, un ir y venir constante de personas que venían de otros imperios, rezagados, errantes de otros imperios, venían bandas también invasoras, venían por el mar, venían por la tierra, venían a invadir y también a buscar un lugar para asentarse allí, en Canaán. En definitiva, la verdad es que la población de este lugar, de Canaán, era una mezcla de varias culturas. Si entendemos que el flujo que venían personas de distintos lugares, grupos de distintos lugares, vamos a comprender, ¿verdad? Que cada uno tenía una cultura, tenía costumbres diferentes, por lo tanto aquí había una mezcla de muchas formas de vida. Y aquí está inserto Israel. Israel entonces está inmerso y asentado en un contexto, la verdad, que invasivo, cuya influencia cultural, política, comercial y por supuesto religiosa penetra en la vida del pueblo de Dios. Es un poco difícil no dejarse influenciar por lo que nos rodea, y más cuando había tanta diversidad y era tan atractiva también la forma de vida. Y pensemos que esta generación no era la generación que anduvo en el desierto, no era una generación que tuvo esta relación tan cercana con el Señor, sino que esto se transmitió a ellos, la fe se transmitió a estas generaciones. Entonces los israelitas, con toda esta influencia, ellos estaban constantemente en apostasía, es decir, dejaban la fe en Dios para ir tras otros dioses, para ir tras los Baales. Y la Biblia habla de un ciclo que algunos le denominan el ciclo del pecado. Y en este ciclo, la verdad es que estos ciudadanos israelitas lo que hacían eran apostatar, abandonaban la fe en Dios, en el Dios verdadero, y Dios los entregaba a estos pueblos, y estos pueblos los oprimían. Una vez que estos pueblos los oprimían, en la desesperación, en el sufrimiento, en la angustia, en medio del dolor, lo que hacían los israelitas eran
clamar, pedir al Señor que pudiera liberarlos. Y Dios levantaba allí un juez a quien daba la dirección, a quien a través de profecías, a través de esta comuniones, le decía lo que tenían que hacer y los liberaba. Una vez que, estos eran libertos, había un momento de tranquilidad donde ellos regresaban a esta fe. Pero coincidentemente, cuando moría este juez, que era el que Dios dirigía para liberar al pueblo, cuando éste moría, la verdad es que el pueblo nuevamente volvía a apostatar a esta idolatría, a esta inmoralidad de las costumbres que los rodeaban. Entonces, este era un ciclo constante y la verdad es que en este ciclo es donde está situada Débora. Débora está situada en un momento en que el pueblo llevaba 20 años oprimido. Y era una opresión que se caracterizaba por el agobio, que se caracterizaba por el vandalismo, por la pobreza, por el abuso, por el temor, por la angustia, por la inestabilidad de la preexistencia del pueblo. O de la permanencia del pueblo, de su existencia en el futuro. Y esto era, la verdad es que producto de la infidelidad, era producto del alejamiento, era producto de la apostasía que el pueblo tenía en contra del Señor. Muchas veces, incluso hasta dicen algunos estudiosos que el pueblo odiaba al Señor por lo que les pasaba. Pero en definitiva, en esta situación, en este contexto, en este momento de opresión, es donde está Débora. Y la Biblia, en este capítulo, la verdad es que dice que Débora fue una esposa, fue una gobernadora o juez y fue una profetisa. Como esposa, la Biblia no nos da más detalles, sino que solo el nombre del marido, que dice que es Lapidot, pero fue una esposa. Como juez, vemos que ella tuvo un lugar específico donde llevaba a cabo su función. La Biblia dice que ella estaba situada, su juzgado, su oficina, estaba situada bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Ahí ella tenía su tribunal. Y la Biblia dice que los israelitas acudían allí para resolver sus disputas. Por lo tanto, es lógico extraer, inferir, pensar que Débora aconsejaba al pueblo, que tomaba decisiones también, o por lo menos les guiaba a tomar buenas decisiones y que defendía sin duda los derechos de los afligidos. A través de estos versos, podemos ver que Débora fue una mujer de autoridad, ¿verdad? Porque si el pueblo acudía a ella para resolver sus conflictos es porque ella tenía una autoridad para dar un dictamen, para mediar. Ella tenía una autoridad para los demás. Seguramente era reconocida por su integridad, era conocida por la relación que tenía con el Señor, por ser una mujer de Dios. Débora era una mujer respetada y validada por el pueblo, por este pueblo y en este contexto en el cual estaba situada. Entonces, Débora fue una esposa de este hombre Lapidot. También fue la gobernadora del pueblo o el juez de este pueblo, ¿verdad? Y como profetisa, Débora fue una mujer sensible a la voz de Dios, ¿verdad? Para poder profetizar, para poder declamar, expresar la palabra de Dios, la verdad es que debemos ser sensibles a la voz de Dios. Pero además ella fue una mujer obediente a la dirección de Dios. No solo escuchaba la voz de Dios, sino que también la ejecutaba.
Y en este mismo sentido, ella fue valiente y decidida, pero fue valiente y decidida producto de la fe en lo que Dios le decía. Qué interesante. Pero ustedes podrán preguntarme, ¿pero cómo sabes tú esto? Pues lo podemos observar cuando el Señor le dice a Débora, Débora llama a Barak y señálale que debe reunir a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y Zabulón en el monte de Tabor, porque allí yo les voy a entregar a Sísara, el jefe de los militares de el rey Javín, que era el que oprimía al pueblo de Israel, y lo voy a traer hacia el pueblo de Israel con todos sus carros. Los carros que tenían en este tiempo el ejército de Sísara eran 900 y 900 carros de hierro. Y esto es interesante, me voy a detener aquí un poquito porque además de lo que yo les comenté del contexto en el cual estaba inserta Débora en este tiempo, este periodo estaba caracterizado por ser una era de hierro. Este metal era producido abundantemente y se producía para la agricultura, se producía para el comercio, pero también se producía para el armamento, para las guerras. Entonces, este hombre, la verdad es que estaba bien armado con estos carros de hierro, carros fuertes, ¿verdad? Y Dios le dice entonces, a través de esta profecía, le habla, ¿verdad?, a Débora y le dice que vaya donde este hombre, donde Barak, y le señale lo que yo les acabo de comentar. Y les dice que vayan a un lugar plano que es Quizón, allí hay un arroyo y que allí él, es decir, Dios, el Señor, los entregaría en sus manos. Allí entonces a través de este momento, a través de esto que nos señala la palabra de Dios, podemos ver que Débora era una mujer que era sensible a la voz de Dios y que era obediente al cumplir, al hacer lo que Dios le estaba demandando, es decir, hablar con este hombre, con Barak. Y no solo lo podemos ver aquí, también ustedes lo pueden revisar más adelante, cómo ella acompañó y condujo también en cierto punto cuando le dijo, por ejemplo, a Barak en el momento preciso que él debía atacar o comenzar esta batalla con Sísara. La verdad es que esta profecía es una profecía difícil de creer, pero ella la dio de todos modos. Entonces, como profetiza, podemos ver más adelante también la dirección, como les comentaba, de Barak frente a esta batalla. Pero sigamos. Después de la profecía de Débora, vamos a hablar un poquitito más de este texto, ¿verdad?, en el cual nos estamos centrando. Después de la profecía de Débora, Barak le responde a Débora y le dice que él va a ir solo si ella lo acompaña. Y esta mujer, con convicción en lo que Dios le había señalado, sin dudar acepta este desafío porque ella estaba segura de que lo que Dios le había dicho iba a ocurrir. Y ella acepta y le dice, sí, yo te voy a acompañar, pero ojo que con esta actitud que tú estás teniendo, la verdad es que la victoria o la gloria no te la vas a llevar tú, sino que se la va a llevar una mujer. Y esa mujer podríamos pensar que es Débora, pero la verdad es que precisamente no es ella. Si usted lo quiere descubrir, léalo más adelante aquí en Jueces y va a saber quién es la mujer que se lleva esta gloria por derrotar a Sísara. Vamos a avanzar un poquito. Entonces aquí podemos ver un liderazgo influyente. ¿Y cómo podemos ver este liderazgo influyente? Y escúchenme bien porque esto me encanta. Esto me gustó mucho. Débora, una mujer que a través de su liderazgo influyó primero a Barak. Primero influyó a Barak, ¿para qué? Para ir a buscar a estos 10.000 hombres.
ella influyó a Barak primero para ir a buscar a estos 10 hombres que estaban distribuidos en la tribu de Neftalí y Zabulón. Segundo, influyó en Barak para que se enfrentara con este militar que tenía estas tropas implacables y ellos no tenían armamento, eran pobres, bajos recursos, ¿cómo? Y además, solo la verdad es que solo tenían la fe, ¿verdad? Y esa fe influenciada por Débora. Entonces Débora primero influye en Barak para que vaya a buscar a estos 10.000 hombres, pero a la vez para que se enfrente con este militar que tenía 900 carros de hierro en una planicie. No sé si ustedes han visto películas donde se enfrentan en épocas pasadas carruajes y se enfrentan a una nación que va sin nada, que va a pie y corre, y la verdad es que estos carruajes los hacen pebre. Los atropellan, los mutilan, le cortan la cabeza, es decir, no tienen cómo ganar. Pero sin embargo, Débora influye en Barak para que él vaya en esa condición menoscabada en relación al otro para enfrentarse a él. Pero yo les decía que me gusta mucho esto porque fíjense que si bien ella habló con Barak y sin duda después estuvo frente a estos 10.000, la verdad es que ella no solo influyó en esta sola persona, sino que además influyó en estos 10.000 hombres de guerra o 10.000 israelitas que se iban a enfrentar en esta batalla. Pero no solo quedó ahí, no solo influyó en Barak, no solo influyó en estos 10.000 hombres, sino que además, más tarde, a través de la victoria, influyó para que el pueblo de Israel volviera a la fe en el Dios verdadero, regresara a su pastor, regresara al Señor. Débora no solo influyó en lo inmediato, sino que también influyó en lo distante. Y a mí me surgió, siempre me hago preguntas, ¿verdad? Que a lo mejor alguno también se pudiese hacer. Es una práctica que uno hace en el colegio, pensar en qué los alumnos pueden preguntar, anticiparse. Y una pregunta que puede surgir, pero Débora influyó solo por el hecho de ser Débora, y la verdad es que no. No solo no porque era Débora, no porque ella tenía algo especial, particular, sí lo tenía, pero lo tenía a causa de Dios. Débora, la verdad es que influyó en otros por su fe. Ella tenía la certeza, ¿verdad?, de que lo que Dios le estaba diciendo, que esta victoria era inminente. Era cierta, era verdadera, era real. Por su fe en Dios, entonces ella influyó en los demás, pero también por su obediencia, porque ella no solo se quedó, ay, pucha, será del Señor, no será, lo hago, no lo hago, no, ella tenía la certeza y obedeció. Fe, obediencia, pero también cómo puede ella obedecer algo, cómo puede tener fe en algo que no conoce. Ella tenía una comunión con Dios, una relación con Dios. Entonces, estas características, esta relación que ella tiene con el Señor hace que sea una mujer, una líder influyente. Y no solo influye en un momento, no es solo que ella habla con Barak y ella se queda ahí, sino que cuando Barak le dice que la acompañe, ella lo hace. Ella persiste en el tiempo, ella acompaña, ella moviliza. Ella no se quedó solo con lo que Dios le dijo y luego le señaló a Barak, no, sabes qué, tú tienes que ir solo, ten más fe, no seas tan cobarde, no. Ella dijo, yo voy contigo porque yo creo en lo que Dios me ha dicho y quiero ver esta victoria. Ella continuó influyendo en el transcurso de todo el proceso hasta ver la victoria. Ustedes lo pueden leer más adelante.
cómo ella iba apoyando a Barak en el proceso de esta batalla. Le dijo, Dios ya empezó, él ya fue, ya está yendo a la batalla, así que comienza con esto. Y la verdad es que esta historia es buenísima porque vieron que yo les mencionaba, no debería contar esto porque estamos centrándonos netamente en Débora, pero quiero decirlo porque estaban en la planicie, había un arroyo, ustedes saben que el arroyo es un caudal de agua pequeño, no tiene mayor influencia, impacto, pero Dios envía lluvia, envía una tormenta y este arroyo pasa a ser un caudal enorme y lo que hace es que eh, lo que provoca esto en los carros es que los carros empiezan a quedarse allí, no puedan moverse por el barro, otros iban siendo arrastrados, no sé si ustedes han visto cuando vienen los aluviones y empieza a arrastrar las casas y todo lo que hay alrededor, los vehículos, bueno, lo mismo pasó acá. Qué increíble lo que Dios hace cuando depositamos nuestra confianza en Él y cuando hay alguien que nos influencia, nos influencia a creer en esto, ¿verdad? Débora, una líder entonces que influyó para libertar al pueblo de Israel y para traerlos a la fe en el único Dios verdadero. Influyente en todo el proceso, como una madre. Más adelante, Débora y Barak, cuando ya llevan la victoria, ellos cantan estos cánticos de victorias que tan característicos, ¿no?, de los israelitas. Y ella en una parte dice que Dios la había puesto como la madre de Israel. ¿Y qué hace una madre? Una madre, la verdad es que ama, una madre nutre, una madre enseña, una madre cobija, una madre instruya, pero una madre además, queriendo o no queriendo, influye sí o sí en sus hijos. Seamos como Débora, mujeres que influyen en todo tiempo a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros familiares, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros vecinos. Seamos mujeres influyentes, mujeres de fe como Débora, mujeres de comunión con Dios como Débora, mujeres obedientes, mujeres valientes, mujeres íntegras, mujeres con autoridad que viene del cielo. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra, por este estudio. Espero que haya sido de mucho provecho y que podamos ir imitando a estas mujeres que bajo la cobertura del Señor podemos hacer muchas cosas a nuestro alrededor. Podemos acompañar, podemos proteger, podemos influenciar. Padre, te damos muchas gracias por permitirme, Señor, enseñar tan preciosa palabra, Señor, que ha hecho tanto sentido para mi vida. Y así como lo ha hecho para mí, te pido que también lo hagas en mis hermanas, en mis amigas, pero también en nuestros hermanos. Señor, tu palabra es para todos, no es para un grupo, no es para una élite, es para todos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra haga eco en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos, Señor, cumplirla de acuerdo a lo que tú nos vas enseñando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, síganos en las distintas redes y participen de las distintas actividades. Chao, chao.